Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Iniciando esta reflexión sobre la situación global y nacional, nada menos con el doctor Pablo González Casanova, que va a ser la conferencia inaugural, no solo de este foro, sino del proceso de reflexión que conduce al segundo congreso de la nueva Central de Trabajadores y al debate abierto. Muchas gracias, don Pablo. Adelante. Compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, sindicato donde gané mi primer salario haciendo crucigramas para la revista Luz hace 100 años. Les voy a hablar brevemente de un gran tema que a todos nos preocupa y nos ocupa, y es la crisis actual, mundial, nacional, de sus tendencias y de sus alternativas. Es una mínima exploración. El sistema de dominación y acumulación en que vivimos, conocido como capitalismo, tiene como atractor principal la acumulación de poder y riquezas. Y en su comportamiento actual, para lograr esos fines, el sistema emplea los modos de producción que lo precedieron y los que lo caracterizan. Combina, si ustedes se fijan, el trabajo asalariado con el esclavismo, y uno y otro con el trabajo de los siervos y con las nuevas formas de tributación y de despojo, lo que se llamó acumulación primitiva, que hoy se ocultan en deudas impagables y que saben que son impagables, y en réditos usureros que los acreedores cobran cuando ya no les pueden pagar con dinero, se los cobran con bienes, con territorios y con riquezas de los países, por las buenas o por las malas. A los países endeudados, cuando les llega la hora de pagar y no tienen con qué, los hacen acumular deuda sobre deuda y pagar más y más intereses hasta que por fin los embargan y los obligan a desnacionalizar y privatizar propiedades nacionales, propiedades estatales. Es decir, los despojan. Esa es la nueva acumulación primitiva, o acumulación por desposesión, en una de sus muchas variantes. ¿Por qué no? Todo ocurre en un conocido proceso por el que los gobiernos deudores someten sus decisiones, su dignidad y sus políticas a las corporaciones y complejos acreedores, que son quienes realmente mandan. Los políticos colaboracionistas creen que ser un buen político es obedecer a esos que mandan, es enriquecerse con los que mandan y es llegar a ser como los que mandan. Piensan que así es la vida y hasta dicen y se dicen que la historia también es así y que quienes no entienden los cambios actuales se están aferrando a un pasado que ya no existe y se están ocultando
los avances notables con sus prejuicios necios e ignorantes. Piensan también que en este mundo, aunque no lo digamos, todos somos unos sinvergüenzas. Piensan que todos somos unos sinvergüenzas, pero que ellos, los políticos distinguidos y que mandan, queramos o no, son más inteligentes, son más eficaces que quienes los criticamos. Ganas tuvieron sus opositores de ser como ellos. Así piensan. Todo lo anterior parecería anecdótico si no sirviera para darnos cuenta que la crisis que vivimos es una crisis económica, moral, intelectual, política y social. Es una crisis que abarca todas las actividades de la vida humana, incluso las del conocimiento de lo que está ocurriendo, de lo que pasa, de lo que va a venir en el mundo y en el país, en que sus trabajadores de tierra, mar y aire, sus campesinos, agricultores y mineros, sus comunidades indígenas y no indígenas, sus sectores medios y sus juventudes tendrán más posibilidades de defenderse y de ganar si a una organización de organizaciones sectoriales, regionales, fabriles, comunales, barriales, añade la organización desde abajo y con los de abajo de su voluntad colectiva y de su voluntad también respetuosa de personas, de familias. La organización de su conocimiento, la organización de su saber son fundamentales. La organización de su conciencia colectiva e individual para mejor lograr lo que los trabajadores y lo que los pueblos quieren, y para impulsar algo que es fundamental: el fortalecimiento y organización de nuestra moral de lucha. No estoy hablando de moralismo, estoy hablando de moral de lucha, de moral para construir las relaciones, de nuestra moral de cooperación. Es que había que añadir, la moral solita es una bobería. Pedirle, por ejemplo, al capitalismo que sea humanitario es una ridiculez. Pero esto es lo contrario. A la moral de lucha hay que añadir la moral de cooperación, la moral de compañerismo y también la moral de concertación de voluntades, de no ser personal y interesado en las cosas personales, particulares de nuestros amigos y parentelas. Y todo esto sirve, todo eso aumenta nuestras probabilidades de luchar para ganar, de construir las relaciones y estructuras en este momento, desde abajo y con los de abajo, tarde o temprano, servirá para construir ese otro mundo posible y necesario, que con la democracia, pero definida como poder del pueblo,
no como poder de la oligarquía, no como poder de las corporaciones. Por la democracia, este pueblo organizado, estos pueblos que se juntan, organicen la vida y el trabajo para alcanzar esa emancipación, esa libertad y ese respeto a las diferencias de raza tan necesarias, respeto a las diferencias de raza, de edad, de sexo, de religión, de filosofía, para las que la humanidad dispone hoy de conocimientos y técnicas que consoliden la emancipación humana. Esto quiero aclararlo ya verbalmente y sin leer, que ahora tenemos posibilidades técnicas de hacer organizaciones de base que tomen decisiones considerando a todos y cada uno de sus miembros y que manifiesten la voluntad colectiva para acciones conjuntas, cooperativas. Esto no debemos olvidarlo, y cada uno de nosotros, en sus organizaciones, tiene que conocer y tiene que llevarse y tiene que colaborar con compañeros que estudien estas técnicas y que nos ayuden a organizarnos utilizando las viejas formas de organización y las nuevas formas de comunicación y de organización. Si los sueños del pasado se quedaron en sueños, como dice la comedia, y los sueños son, hoy con las técnicas de organización de que disponemos y una fuerte moral colectiva, se pueden realizar si no cejamos en nuestra decisión de lucha y nos organizamos en redes, en coordinadoras, en colectivos, en comités sindicales, en enlaces presenciales y a distancia, y en un nuevo tipo de partidos, que construyan las bases y el poder de otro mundo posible. Esto no tiene nada que ver con los partidos mediatizadores. Hoy podemos hacer que nuestra lucha solidaria, nuestra lucha de pueblos y trabajadores, viva ese paso virtual de lo ideal que se vuelve real. Y sí se puede. Y aunque estemos en plena tormenta, o por eso mismo, la crisis en que vivimos es una crisis que rompe muchas de las tendencias que se daban. No es igual a las anteriores. Rompe muchas tendencias, en particular las que buscan su solución dentro del actual sistema de dominación y acumulación capitalista, con sus mentirosos actos caritativos, generosos, humanitarios, y hoy hasta dizque para salvar la tierra, ellos mismos están con su entrañable codicia destruyendo. Las grandes crisis de ese sistema de dominación y acumulación, movido por el afán de poder, de riquezas y utilidades, no solo obedecen a que bajó la tasa de utilidades de las compañías, o a que hay problemas de sobreproducción y subconsumo, no solo se deben a especulaciones de unos cuantos banqueros que quiebran a miles de deudores, como las crisis que desencadenaron en 2008 y que sirvió de detonador, de la que el mundo todavía no sabe. Las crisis se producen también
deliberadamente se producen por las corporaciones financieras y otras para maximizar su poder, sus riquezas, sus utilidades y para debilitar a los trabajadores. Hay crisis que se producen para debilitar a los trabajadores y hacerlos que pierdan sus derechos y bajen la fuerza de sus demandas y que hasta para comer se sometan a toda suerte de tiempos, ritmos, salarios, enfermedades y peligros, como lo vemos en los noticieros, en la televisión, con muchachos que sin ninguna seguridad se meten en las minas, sabiendas de que van a vivir poco. Las crisis provocadas, las crisis inducidas, sirven también para hacer negocios a costa de empresas menores y de países y hasta de propietarios a los que las corporaciones sacan fuera del mercado, sea nacional o internacional, y a los que por las deudas, los quebrantos, someten, suplantan o integran a sus propias compañías privadas, como es el caso del petróleo mexicano, o de inmensas regiones del territorio hoy todavía nacional, y como quieren hacer ahora, poco a poco y a toda prisa, con las universidades, los hospitales, las pensiones, con la educación toda, como negocio para unos cuantos. Y en eso incluye la curación social como negocio particular, la medicina social, la seguridad social como seguro para el que lo puede pagar. Empeñados en tan siniestros empeños, mi corazón piensan en las personas a las que despojan, desposesionan y ponen en la calle sanos o enfermos, como se vio, por ejemplo, en Madrid, a la gente que sacaban de la calle, de la casa y la dejaban en la calle en pleno invierno y sin tener a dónde ir. Y que de la noche a la mañana se quedan ya sin recursos para sus gastos elementales de educación, salud, pensiones, producción, comunicación, servicios, alimentación y hasta de agua para beber. La ofensiva afecta a países enteros, campos y ciudades, montes y lagos, ríos y mares, suelos y subsuelos, por todas partes andan. Todo lo cual significa también una creciente disminución de empleos y de fuentes de trabajo, medidas a las que acompañan con macropolíticas de represión, con macropolíticas de corrupción que incluyen, por un lado, la violación de los derechos nacionales sobre el territorio, el subsuelo y el suelo, sobre la población, el gobierno, y que acaban con la antigua soberanía nacional. También eliminan o burlan, por las buenas y las malas, los derechos agrarios, los derechos de las comunidades a sus recursos y sus tierras, los derechos sociales, los derechos sindicales, los derechos ciudadanos, y a la devaluación de la moneda, a la inflación creciente que prepotentemente juraron controlar, añade la congelación de salarios en moneda y también en especie, es decir,
en servicios y mercados antes subsidiados y que ya desaparecieron o que están por desaparecer. Todo a favor de las megaempresas que todo lo producen y todo lo venden, hasta las semillas de que la vida no nace, y hasta los remedios que desatan epidemias. Mientras eso y más ocurre, al mismo tiempo, los hacedores de tanto daño y que a tantos daños se pasean y pavonean, representándose como si fueran grandes señores, respetables funcionarios, responsables y seguros empresarios, eficientes y eficaces hombres de Estado. Su pública apariencia añaden un doble teatro que también pone en crisis la realidad, desapareciéndola, simulándola. De un lado, si el éxito de la dominación en crisis se debe a la aceptación y corrupción de cuadros y de clientelas subordinadas y subrogadas que circulan a través de todo el sistema gubernamental, abierto y encubierto. De otro, se debe al arte maravilloso de la televisión, de la propaganda, la sociedad de consumo, combinada con mezclas, alianzas y amalgamas de esa macropolítica de corrupción y represión que funciona desde los grandes mandos de la globalización liberal y desde la sombra hasta los gobiernos y grupos criminales abiertos y encubiertos que juegan sus respectivos papeles entre autonomías y sujeciones, entre soberanías y servidumbres asociadas o por vivir. Por razón, muchos autores no solo hablan de la crisis del capitalismo, sino de la crisis de civilización. Algo de eso es lo que está pasando aquí y en el mundo que domina el complejo empresarial, político, militar y mediático de Estados Unidos y de la Unión Europea, con sus redes de aliados, socios y subordinados, y una globalización neoliberal que se distingue de la política imperialista anterior, por lo menos en dos terrenos. Se distingue de la política imperialista anterior. Uno de ellos consiste en que, más que dominar a los Estados-nación desde un centro rector, las sedes imperiales están organizando una burguesía global cuyos enlaces consolidados y dependientes dominan a sus socios desde consisten estas en darles luz verde en la corrupción y la represión. Una corrupción y represión de la que se benefician en grande las metrópolis y en las que la banca mundial oculta todas las transferencias que se hacen, donde en realidad son ellos los principales beneficiarios y los otros reciben migajas comparadas con lo que nos encontramos así en una situación en que no se destina al desarrollo, sino un dinero que nos prestan para adquirir
lo que los prestamistas producen. Y así vemos cómo estamos endeudándonos cada vez más para comprar productos que no sirven para la producción, que no sirven para el desarrollo, que no sirven para la nación, pero que sirven para que ellos se deshagan de lo que no pueden vender. A tan nuevas y renovadas medidas se añade otra más que es importante señalar, y que concierne a la organización global de la lucha de clases, que corresponde a la impresionante novedad de la llamada golpes de Estado blandos, aplicados sobre todo contra los gobiernos progresistas o de izquierda. En la lucha global de clases se usan con beneficios sin cuento los vínculos entre el crimen organizado y el gobierno local, asesorados e informados por el gobierno global y apoyados abiertamente por las burguesías y oligarquías nacionales. En ellos se combinan las guerras internas reales con las virtuales, con o sin uso de los militares, mediante la combinación de la inflación con el desabasto, de la publicidad y la propaganda con los agentes provocadores. La novedad pero que siguen en las contradicciones de clases, de pueblos y trabajadores que tiran a los gobiernos progresistas consiste en que el poder legislativo y el judicial y a veces hasta el ejecutivo apoyan el golpe, como acaba de ocurrir en Brasil y entre otros países, en Argentina. Y todo esto a defender el orden legal existente, porque después los golpistas están en las reuniones internacionales, como si fueran representantes de los países, como ocurre ahora con el BRICS. No se escucha. En cuanto a los gobiernos que luchan eficaz y eficientemente en las redes de los socios comprometidos ideales, la globalización neoliberal apoya su fidelidad siempre que le den más. Es decir, los apoya, pero le tienes que dar más. Y más de lo que les piden, o siempre que no incurran en desobediencia. En ambos casos, se les amenaza con denunciarlos. De latrocinios y crímenes que aplican los calificativos de gobiernos fallidos o de gobiernos canallas. Así es el arte de gobernar. Así se ejerce la llamada democracia, que ha sido privatizada por las grandes corporaciones y utilizada por la clase política para ocupar puestos de elección popular y disponer de ventajas y concesiones de que se sirven sus jefes políticos y clientelas. En México, el sistema político, con sus sindicatos y organizaciones del antiguo sector popular, obrero y agrario, actúa en un mundo fantasmagórico en que las mutuas acusaciones de corrupción o violencia criminal individual y colectiva generalmente no llevan a nada, son inconsecuentes y ahí quedan en meras denuncias, mientras los partidos políticos, a más de sus luchas internas y de sus alianzas que no tienen ni ideología ni programa, entre que no tienen vínculo entre lo que dicen los que se dicen de derecha y los que se dicen de izquierda, más que presentar y defender un programa alternativo que ni siquiera es socialdemócrata
ni siquiera es reformista, o que retome como programa la Constitución que ya se deshizo. Esos partidos se dedican a acusaciones personales de latrocinios, crímenes, torpezas, con otro agravante, que cuando presentan un programa para la solución de los problemas nacionales y sociales, sus candidatos, una vez elegidos, casi siempre se olvidan de las promesas y muestran con variados tonos su pobre y elocuente deterioro moral. En tan grave situación se dan dos circunstancias a nivel mundial que hacen cada vez más necesaria la organización de los pueblos y los trabajadores. La amenaza a la vida en la tierra si el capitalismo subsiste. Es un hecho científicamente comprobado. No puede subsistir la vida en la tierra, no puede subsistir la biosfera si sigue dominando el capitalismo, explotando la tierra y todos los recursos terrestres con una voracidad y con una eficacia que le está destruyendo a muy corto plazo. Entonces, la solución a estos problemas a este horror sistémico que vive la humanidad con la actual organización del trabajo y de la vida, y la solución para el establecimiento de una democracia es el pensar en una democracia desde abajo, como dije al principio, y con los de abajo, y no dejarlo esto en una frase, sino planteárselo como un problema práctico, como un problema de lucha fundamental al que nos han convocado ya hace poco. En esta tarea, el papel de los trabajadores va a ser crucial, y a su presencia como actores fundamentales de la emancipación quiero dedicarles unas palabras finales, a reserva de referirme en el debate, si se menciona, al extraordinario llamado que hizo el Congreso Nacional Indígena y el STLN en una posición de una originalidad y creación histórica verdaderamente increíbles y que corresponden a la capacidad en la historia de México ha mostrado a nuestro pueblo de hacer contribuciones de carácter universal. La verdad es que todos los problemas a que nos hemos referido incluyen a los trabajadores. Pensando en el término de trabajadores en toda su amplitud, y no solo a los trabajadores asalariados, sino a todos los trabajadores. Y en eso deben pensar también, no reducir la lógica de lucha a la lógica sindical, que es una parte muy importante de la lucha, pero no toda la lucha. Ampliarla y ampliar su criterio de quiénes somos los trabajadores, e incluir entre ellos no solo a los asalariados, sino a los que estamos padeciendo todos los efectos de esta situación increíble. Ya se me revolvieron un poco las páginas, perdonen un momento. Y decía que al pensar en la construcción de la soberanía del pueblo, es necesario recordar que cuando se habló
de este problema en la Revolución Francesa de 1789, se pensó que la soberanía que tenía el monarca tenía que pasar al pueblo y al pueblo trabajador, y que el pueblo trabajador era el que tenía la soberanía para discutir los problemas sociales, los problemas culturales, los problemas políticos y también los problemas económicos. Entonces, hacer eso es lo que hay que aspirar, y eso es lo que se puede lograr. La crisis está afectando en el mundo y en nuestro país a los trabajadores como a la inmensa mayoría de los seres humanos, y amenaza con afectarlos como a todos los seres vivos y al planeta entero. Esto es científicamente exacto, pero por lo que se refiere a los trabajadores, algunos datos y cifras pueden ser muy ilustrativos y son esenciales para darnos cuenta de la urgente tarea de organizarnos y de las mejores formas de hacerlo. Empleo un estilo telegráfico que ya está siendo muy largo, se está haciendo muy larga la discusión, para dar cuenta de algunos datos que son significativos. Según la Organización Internacional del Trabajo, 25 millones de personas son actualmente víctimas de trabajo forzado. Según la World Free Foundation, el número de esclavos en México es de la asombrosa suma de 376.800 personas, probablemente subestimado. Los peligros del desempleo por la robotización y por el uso de nuevas tecnologías y de sistemas inteligentes varían en distintas regiones y en una misma región del mundo, pero el riesgo de la autonomización del trabajo en los países de la OCDE alcanza 9%. Parece estar muy subestimado. Una investigación de la Universidad de Oxford calcula que los trabajos en alto riesgo de perderse alcanzan en Estados Unidos el 47%. En todos esos casos se habla de trabajos que pueden ser automatizados en una década o dos, no es dentro de mucho tiempo. La mayoría corresponden a transporte, a labores de producción y también a labores de trabajo administrativo y de oficina. Otra amenaza más se refiere al tremendo problema de los desplazados, que estamos viendo cómo ocurre en el Medio Oriente de una manera cruel, en que destruyen ciudades enteras desde el aire sin ningún peligro para quienes atacan, y con el mayor peligro para familias enteras. Es en ese terreno donde también se dan problemas de desplazados por la violencia interna y según el Consejo Noruego para Refugiados en México, llegan por lo menos 281.400 desplazados internos, con unos que son masivos, es decir, de 10 o más personas, y en que destacan 15 estados de México. De 2007 a 2011 se estima que pasaron a Estados Unidos 115.000 personas de las 254.000 que querían entrar. Como la ayuda de los campesinos ha sido totalmente abandonada, de acuerdo con la política neoliberal globalizadora, 11.300.000 mexicanos se encuentran en extrema miseria. 11.300.000 mexicanos se
se encuentran en extrema miseria, cifra proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el llamado CONEVAL. Entre trabajadores, periodistas, estudiantes, líderes comunales y muchos más, las cifras registran 100.000 homicidios intencionales. Aparte de todo esto, viene la inseguridad y la violencia y el terror. En 2012, según el informe especial de la ONU, en condiciones de ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias. Ahora, según cifras estimadas de Organización de la Sociedad Civil, el promedio anual de migrantes indocumentados que ingresan a México puede llegar a 400.000, y hay migrantes que llegan de Asia, África, el Caribe, Sudamérica, y que tratan de pasar a Estados Unidos como indocumentados por ciudades incluso del Pacífico, viniendo de Haití. El problema es inmenso y tiende a ser mayor. No puede uno ignorar que todos estos datos son incómodos para los ricos y los poderosos, y para quienes los encubren y ensalzan con su pluma vendida, o para quienes simplemente no quieren oír nada del mundo desagradable, pero son muy importantes para quienes creemos que otro mundo es posible y luchamos poco o mucho para que hasta lo que parece imposible sea posible, como decía aquel letrero del 68. Y querríamos terminar este recuento refiriéndonos a los jóvenes, que son quienes van a vivir en el futuro inmediato como trabajadores manuales e intelectuales. Sobre todos ellos pesa el peligro de la privatización de escuelas y universidades, al conflicto magisterial que la llamada reforma educativa alentó. Se añaden crecientes daños y amenazas a las escuelas y universidades públicas. En todos los niveles, niñez y juventud viven problemas que parecen identificarse con una política expresa y no solo indirecta de desarrollo del subdesarrollo. Por eso si quisieran que cada vez tuviéramos gente con menor cultura, con menor capacidad intelectual. Ese es el propósito. Ser trabajador es ser obrero, campesino, empleado, profesor, ingeniero, médico, abogado, profesionista, trabajador en el uso de las manos y de la inteligencia. Si en los trabajadores productivos se encontró por la teoría crítica al protagonista de la emancipación humana, la historia fue mostrando varios hechos significativos que es necesario llevar a la conciencia de la nación. Uno de ellos es que a los trabajadores de la producción industrial se tienen que añadir hoy los de la agricultura, los de las comunidades, los desplazados, los sin papeles y también los de la distribución, los transportes, los servicios, así como los trabajadores que viniendo de las clases subalternas y de los sectores medios viven en carne propia y en su conciencia la irracionalidad de un sistema dominado por quienes están enfermos de poder, utilidades y riquezas, a tal grado que se ocultan el estado universal de barbarie y de inmoralidad que el sistema dominante impone, amenazando hoy la existencia de la propia vida de sus beneficiarios. Están amenazando su propia vida y la de sus descendientes, hechos todos
que no solo son producto de mentes deprimidas o a las que acusan de catastrofistas, sino de quienes, con los pueblos y los trabajadores organizados en su moral de lucha, de cooperación y de compartición, idearemos y venceremos. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.